Hoy vamos a platicar de cómo son los procesos de inclusión social para las personas con discapacidad. Siempre nos hemos preguntado cómo es que tenemos que trabajar nosotros los ciudadanos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que podamos no solamente poder convivir plenamente con ellos, sino también que podamos articular acciones para poder involucrarlas en los procesos productivos de nuestro país. Cuando platicamos con las personas con discapacidad, siempre vemos que tenemos tres grandes retos. Por una parte, tenemos el reto de garantizarles sus derechos como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. También que debemos trabajar en garantizarle que las condiciones materiales, o como se denomina técnicamente, la accesibilidad de estas personas a cualquier espacio público o espacio privado, les permita que su vida sea muy fácil para poder acceder a ellas. Y la tercera es cómo podemos lograr acciones como ciudadanos para que la inclusión laboral, es decir, que estas personas estén intrínsecamente vinculadas a los procesos productivos de nuestro país. Una pregunta que nos queremos hacer junto con nuestros amigos es ¿cómo están hoy las personas con discapacidad respecto a la población total del país? ¿Qué nos puede decir, Alfonso? Hoy el universo de personas con discapacidad, Tulio, es de 5.7 millones de habitantes y está dividido en casi partes iguales entre mujeres y hombres. Tenemos que es el 51% de hombres y el 48% de mujeres. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de estas definiciones para que todos estemos familiarizados y a lo largo de esta entrevista contigo y con Laura Bermejo de Libre Acceso, pues podamos al menos tener los mismos elementos conceptuales? En esta información que saca el INEGI enfatiza que hay personas que tienen más de una discapacidad y están desagregadas en estas dos, por eso no suma 100. Pero vemos, por ejemplo, que el 90% de las personas se concentran en caminarse, en no poder caminar o moverse, y una dificultad para ver. Que aquí nada más, perdón, creo que también es importante destacar, que nos hacía también Laura el favor de enfatizar, que en la encuesta del INEGI, de acuerdo a cómo se levanta esta encuesta, de acuerdo al cuestionario, no solamente significa que haya, por decirlo así, una imposibilidad total de ver, sino que también puede haber lo que se cataloga como una debilidad visual o una debilidad de movimiento. Y entonces eso lo que nos conlleva es a que podamos tener un número mucho más alto de lo que podrían estar considerando otros estudios respecto al nivel de población que tiene algún tipo de discapacidad. El siguiente es oír, que tiene el 12%. El 8.3% es hablar o poder comunicarse. Luego, el 5.5% es para tener un cuidado personal, que esta me parece a mí que es como que la más grave de todas las discapacidades, porque la persona no tiene la oportunidad de poderse asear o de cumplir con sus necesidades básicas como alimentación o ir al baño. ¿De acuerdo? El 4.4 son disfunciones para poner atención o para aprender. Y el 8.5 es una disfunción mental como un retraso o alguna situación de enfermedad mental. Aquí podemos platicar que casi se concentra la mayor parte de las deficiencias en las enfermedades. Y si nos enfocamos en lo que comentabas ahorita de edad avanzada, pues vemos que es el 23%, es una concentración bastante grande de la población, y vemos que ahora con esta se va a voltear la pirámide poblacional, que los jóvenes ahora, vamos a tener más gente adulta que gente joven. Pues bueno, yo creo que aquí vamos a poder ver que en el próximo censo quizás aumente ese porcentaje. Ahora, aquí la pregunta que nos hacemos con nuestros amigos del estudio es ¿cuáles son los procesos culturales o los procesos educativos en que hemos estado inmersos que nos permitan a nosotros tener con mucha claridad la identificación de cuáles son que las personas con discapacidad, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para contribuir a que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad? Ese será el primer reto que tenemos que respondernos. Pero el segundo, que también nos llama mucho la atención, nosotros que tenemos hijas pequeñas, que tiene que ver en cómo tenemos que educar a nuestros hijos y cómo tenemos que educarnos nosotros mismos en nuestros centros de trabajo para convivir plenamente con las personas con discapacidad. Muchas veces lo que sucede, yo por ejemplo, mi suegra tiene un problema para caminar, entonces tendría una discapacidad motriz, que no te das cuenta de cuando las instalaciones de un edificio público o de un edificio privado
están adecuadas hasta en tanto no lo vives. Yo creo que también el otro tema es cómo formalmente el sistema educativo está incorporando, está incluyendo socialmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta, si llegara a algún salón de clases, alguien que tenga un tipo de discapacidad, si los profesores están adiestrados en términos técnicos para poder hacer incluyente en el proceso educativo a este grupo de personas. Y me parece que ahí es un gran reto también que tenemos en el modelo educativo del país. Yo sé de casos de escuelas que empiezan como a incluir a personas con deficiencias mentales en los salones de clase y que compartan el salón de clases y las mismas actividades que otros niños que no tienen ese tipo de deficiencias. Y se me hace que es muy bueno porque estamos hablando ya de una inclusión y de que compartan los mismos espacios y de ese tema que estábamos hablando al principio de qué es lo que debemos de hacer. Se me hace que empezar por ahí, por el tema de las escuelas, es un buen principio. Y pensar, o sea, sí debemos que empezar primero por las escuelas, debemos empezar por las instalaciones que sean accesibles para las personas con discapacidad, pero también tenemos que empezar con nosotros mismos. Nosotros que trabajamos en la misma organización, pues también debemos de pensar cómo podemos incluir laboralmente a estas personas con discapacidad y cómo podemos identificar cuáles son las habilidades y competencias que tienen esas personas que pueden generar un valor agregado muy importante a las actividades que realizamos. El apoyo institucional o de política pública que el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, les pueda dar a este tipo de personas, pues es algo que es muy valorado. Y hoy que estamos hablando de qué tipo de sociedad aspiramos en México y qué tipo de ciudadanos queremos, yo creo que hay dos elementos culturales fundamentales. El primero es el respeto a la dignidad de la persona, pero también lo que tiene que ver con la no discriminación cuando una persona tenga alguna discapacidad. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, Tulio. Muchas gracias a ti. Hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil que tiene más de 25 años trabajando en garantizar que las instalaciones, que las calles, que el transporte público tengan los elementos mínimos necesarios para que sean accesibles a las condiciones físicas que hoy sufren las personas con discapacidad. Y para ello hemos invitado a Laura Bermejo, que es la directora de Libre Acceso. Laura, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio, gracias por la invitación y también pues gracias por incluir estos temas tan importantes como es el tema de las personas con discapacidad. Laura, para iniciar nuestra conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano es cumplir las obligaciones y también los derechos que se te ponen como sociedad. El vigilar también el que tengas valores, el principios, pero para mí es llevarlos a cabo. De nada te sirve tener una buena educación si no se plasma en tu trabajo, en la familia, en las actividades que haces, simplemente hasta en el manejar, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo nace Libre Acceso? ¿Cuáles son las principales acciones que lleva a cabo durante estos años que ha venido trabajando? Nosotros como Libre Acceso nacemos por la falta de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Regrésate 25 años atrás. ¿Qué tal estaba el tema de los derechos de las personas con discapacidad? Podían llegar a un centro comercial, podían llegar a una escuela. Hoy en día ya se habla de las personas con discapacidad. Antes se pensaba que solo iban al hospital y regresaban a sus casas, o que eran una persona que no tenía derecho a salir, que era el mal de la familia, ¿no? Y lo escondían. O al contrario, tú decir que tenías una discapacidad o que alguien usaba una silla de ruedas, lo escondían. Como Libre Acceso nosotros nacemos por la necesidad social en la búsqueda de que las personas con discapacidad puedan incluirse en una vida diaria, eliminando barreras arquitectónicas, después culturales, sociales, que la persona con discapacidad se pueda integrar a la sociedad de manera efectiva. ¿Cómo puedes tú contrastar el proceso de inclusión social, que las veamos como personas con los mismos derechos, con las mismas posibilidades y con las mismas oportunidades que tú y yo tenemos? Insisto mucho, es el estigma social. Cómo se ve a una persona con discapacidad por lo que nos han inculcado desde la infancia, los medios de televisión, las campañas, en el sentido de tú ves a alguien con silla de ruedas y piensas que necesita ayuda, pero no te piensas tú en esas sillas de ruedas, en el sentido de a ti te gustaría que te empujaran cuando tú quieres llegar de manera independiente a un lugar porque tienes la capacidad de hacerlo. ¿Te gustaría que te dejaran todo el día en tu casa o te dejaran ejercer un trabajo? Porque ¿qué pasa con estas personas que tienen una discapacidad derivada de un accidente? Son arquitectos, son abogados, tienen el nivel intelectual y la formación profesional,
La única diferencia es que se desplazan en silla de ruedas. Pueden seguir ejerciendo su derecho laboral. ¿Qué pasa? Cuando llegas a un lugar y no cuentas con las características de accesibilidad, lo segregan. Y también la sociedad son mucho a segregar, en el sentido de que lo ves y en el que te da miedo, en el que no sabes cómo reaccionar. Las personas con discapacidad somos personas, solo que se desplazan de manera diferente, ven las características de una persona con discapacidad intelectual o síndrome de Down y de manera natural, ay, mire, ese niño está enfermo. No, son personas que en sus rasgos físicos e intelectuales son diferentes. Me gustaría centrarme en qué oportunidades podemos generar los ciudadanos junto con otros actores para las personas con discapacidad. Lo básico sería, yo en mi ámbito de trabajo, en mi ámbito educativo, en mi ámbito cualquiera que este sea, ¿cómo puedo eliminar las barreras para una persona con discapacidad? Lo primero es pensar que puede entrar a mi centro de trabajo y no como la persona que contesta el teléfono, porque como no se va a mover del lugar del escritorio, son buenísimos para contestar el teléfono las personas o sillas de ruedas. ¿Cuántas personas con discapacidad tienen, y ya lo mencionabas tú al inicio del programa, esta capacidad de poder entrar a una escuela? ¿Cuántas escuelas son accesibles para una persona con discapacidad visual, auditiva, motriz? Las hay más con adecuaciones físicas, pero ¿quién se ha puesto a pensar en una persona sorda en un sistema educativo regular? Los mandan muchas veces a escuelas especiales, pero no por la capacidad intelectual, sino por las barreras que como sociedad ponemos, en el sentido de decir, bueno, es que es muy difícil que yo me adapte al alumno. Mejor el alumno manda a un sistema educativo especial. Los alumnos con o sin discapacidad tienen derecho a un sistema regular. Las políticas públicas deben ser incluyentes, pero no pensando en necesidades especiales, sino necesidades de diseño universal que nos engloben a todos con o sin discapacidad para ejercerlas, claro, dando algunos beneficios, pero no pensando en cómo les echas la mano, sino al contrario, cómo como sociedad voy quitando estos estigmas, estas barreras sociales, literalmente para devolverles los derechos que tienen, pero que nosotros hemos puesto trabas para que los ejerzan. Y digo nosotros como sociedad. ¿Hay algún indicador, alguna meta que establezca los programas de educación pública en donde digan por tantas escuelas debemos tener, o en tales bibliotecas, tantos libros para las personas con discapacidad visual, o de cierto número de profesores que vamos a atender a la educación pública, tantos deben estar capacitados y adiestrados para atender a ese tipo de discapacidades? No, lamentablemente ni siquiera hay una estadística exacta de cuántas personas hay con discapacidad de acuerdo a cada tipo. Si tú buscas y preguntas en la SEP cuántos alumnos con discapacidad existen en los niveles básicos o superiores, te aseguro que no van a poderte dar la cifra exacta. ¿Cuántos inmuebles accesibles hay? Se hicieron en anteriores administraciones algunos censos o estadísticas, pero certeros como tal no los hay. Lo que acabas de mencionar es el punto toral y ojalá todos los padres pensáramos en esa idea de cómo para tus hijos, los que ya tenemos alguna edad, pues te va a costar mucho más trabajo romper estas barreras o estos estigmas sociales. Pero si tú a tu hijo de 5, 10, 15 años le vas educando para que la discapacidad sea un proceso natural, ¿qué pasa? Va a estar acostumbrado a convivir con una persona indígena sin discriminarlo, va a estar acostumbrado a ver el respeto y la equidad entre hombres y mujeres, a ver a una persona con discapacidad como su compañero, no como el niño enfermo que la mamá le dice no te acerques porque está enfermito, no, cosa que es totalmente errónea. Eso es lo que nosotros también mucho promovemos en el sentido de a tus hijos enséñales desde un sistema de casa, desde un sistema educativo, que la discapacidad sea algo natural para ellos. Mencionabas que tu suegra, ¿no?, tiene una discapacidad. ¿Qué pasa? Para tus hijos, de manera natural en el subconsciente, saben que para llegar a un lugar con su abuela se necesita que los espacios sean accesibles, que puedan llegar, que a lo mejor caminen más despacito con tu abuela, pero no es algo que tú lo vas a enseñar. No es como llegar y decir, a ver, 2 más 2 van a ser tal. No. Cuando tu hijo o tu hija de manera natural en su día a día ve a las personas con discapacidad como algo no ajeno, sino algo natural, va a pensar en el tema de, sí, aquí falta una rampa. O sea, ya va a ser un chip que traen puesto. ¿Por qué? Claro. Porque es una necesidad, y lo digo tal cual, es una necesidad de su vida, porque va a plasmarlo en el sentido de, es algo que se necesita.
Yo creo que a tu abuela, bueno, perdón, a la abuela de los niños, cuando le invitan a un lugar, pues también es pensar en esto, pero también qué pasa si a alguno de ellos les tocó ver a la mamá embarazada, ¿no? Los ajustes que se necesitan. Les insisto, las necesidades son prioritariamente para las personas con discapacidad, pero pensando en cómo nos pueden beneficiar a todos, bueno, hasta las mujeres que usan tacones, en el sentido de poder tener un espacio libre de obstáculos, les ayuda a su desplazamiento. La otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿las personas con discapacidad ha disminuido de manera importante la discriminación? Porque gran parte de cuando estábamos preparando el programa leíamos que uno de los elementos fundamentales de que se quejan o de que desafortunadamente sufren las personas con discapacidad es la discriminación que viven, insisto, en los centros de trabajo, en las escuelas. ¿Ha habido políticas, ha habido programas que reduzcan esta discriminación? Más que reducirla, yo creo que el factor que ha venido a beneficiarnos es que ya hay autoridades que te ayudan a poder quejarte de la discriminación. Antes, ¿qué pasaba? Años atrás. Si tú eras una persona con discapacidad y no te daban un derecho al empleo, tienes una discapacidad, era algo natural, ¿no? Que no te incluyeran en el trabajo. Hoy en día llegas a un lugar y por el hecho de tú ser persona con discapacidad y no te dan el trabajo, tienes instancias como el CONAPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación a nivel federal, o el COPRED, que es el Instituto Local, donde tú llegas, presentas tu queja, este empleador no me quiso contratar por una discapacidad, incluso también la ley para eliminar la discriminación en el Distrito Federal o la federal, ya regulan el hecho de la falta de accesibilidad como una causal de discriminación a una persona con discapacidad. Entonces eso es muy importante, que las personas con discapacidad se quejen, acudan a las instancias adecuadas. ¿Para qué? Si tú en tu casa haces la berreta, llegas y te quejas porque no te dejaron entrar a un lugar, pero lo dejas solo en el interior de tu casa, no hace eco. Si vas, te das el tiempo, presentas tu queja, ¿qué pasa? Va a haber un cambio. ¿Cuántas personas están ejerciendo su derecho pero de manera ordenada? En el hecho de decir, no, ya no me voy a dejar que no me den un transporte accesible, que no me den una educación accesible. Voy y solicito, porque yo como persona tengo ese derecho. No es que tú le me digas, ay, porque Laura, le voy a hacer esta concesión. No, claro que no. En mi constitución, con o sin discapacidad, yo tengo derechos. En las leyes me regulan el cumplimiento de mis derechos humanos. También me gustaría conocer y hacerte la pregunta, si tú fueras una autoridad pública y estuviera en tus manos impulsar acciones que permitieran no solamente garantizar los derechos de las personas con discapacidad, sino darles mejores oportunidades de vida, ¿qué harías? Lo primero, daría un presupuesto mayor para las acciones en materia de personas con discapacidad. En el tema de sector salud, los presupuestos son muy mínimos para toda la población. Pero en el tema de investigación de los tipos de discapacidad, la prevención, los sistemas de rehabilitación, son muy pocos los que hay en nuestro país. El apoyo con órtesis, con prótesis, incluso implantes, por ejemplo, los temas del implante coclear, los ayudas para personas con discapacidad visual. Lo más sencillo, hasta cómo hacer una prevención de la discapacidad en el sentido de enfermedades que son degenerativas, cómo puedes ayudar para que no se presenten en la población, por mencionar. En el tema educativo, un presupuesto mayor para que las escuelas que ya son de hace muchos años o de años atrás y no son accesibles, puedan hacer los ajustes. Hay muchas personas que son directores de escuelas, tanto públicas y privadas, que te dicen, yo quiero hacer el ajuste. El problema es que tendría que demoler literalmente la escuela para hacerla accesible. También en el tema de transporte, la ley ya te dice que tienes que tener transportes accesibles. Hoy en día los invito a que salgan y vean cuánto del porcentaje que hay circulando en nuestro Distrito Federal, solo por mencionar, es accesible. Si tú sales con tu silla de ruedas, ¿te podrías subir al transporte que va pasando? ¿O tienes que esperar a las 10 y tanta que pasa el transporte de RTP, que sí cuenta con la rampa, ¿no? Porque todo el mundo va entrando al trabajo, viene saturado, caso Metrobús, ¿no? Y tú llegas a la unidad y pues el espacio que está diseñado para alguien con silla de ruedas va ocupado por 10, 15 pasajeros que van saturando. Básico sería un presupuesto mayor para poder hacer los ajustes de cuestiones ya existentes, que la normatividad que hay en materia de accesibilidad se cumpla,
porque norma hay. El problema es que nadie te sanciona, nadie te clausura cuando tú haces tu centro comercial nuevo y no es accesible. También políticas en el sentido de eliminar la discriminación a personas con discapacidad desde la cultura y la información, en el sentido de cuáles son los términos correctos, cómo puedes incluir a una persona con discapacidad y que efectivamente políticas que hay como estímulos fiscales se cumplan. A las personas que hacen ajustes en sus centros de trabajo, al incluir a personas con discapacidad y quieren promover el cumplimiento de un estímulo fiscal, son candados sobre candados, reglas complicadísimas que hoy en día, a pesar de que está en ley, hay muchos vacíos, ¿no? Entonces la gente, en lugar de motivarse, dice, no, pues es más monserga tener que hacer todo el trámite ante Hacienda, que mejor no contrato a alguien con discapacidad. Y sobre todo trabajar con la sociedad en eliminar esa cultura de que la persona con discapacidad es el estigma que nos han dado en las novelas, que es la persona que solo trae su cobijita sobre las piernas y es el malo malo o el bueno bueno que lo castigaron por algo, ¿no? Yo creo que es eso, pensar en la igualdad basada en la diversidad de la población. Laura, para concluir el programa el día de hoy, me gustaría también preguntarte, porque yo sé que ustedes lo que hacen es que también certifican los lugares. Y me parece que una de las acciones que podemos hacer los ciudadanos, así como denunciamos las cosas malas, también podemos anunciar las cosas buenas. Y que tal vez Libre Acceso pudiera trabajar en que establecer un logotipo en donde cualquier ciudadano dijera, oigan, este centro de trabajo sí es accesible porque sí garantiza las condiciones mínimas para las personas con discapacidad. ¿Han pensado alguna campaña en ese sentido? El problema mayor, y porque nosotros certificamos como sociedad civil, es que ni siquiera a nivel de autoridad hay una norma o hay un peritaje o hay una certificación. Tú cuando llegas a un restaurante y ves el distintivo H, pues es porque la autoridad ya promueve, ya tienes en reconocimiento un proceso. En el tema de accesibilidad y personas con discapacidad, por el impacto que generaría, literalmente nadie quiere entrarle, ¿no? Es como de, vamos, y nosotros como sociedad lo que buscamos es reconocer a las autoridades, a las personas, o sea, una persona física, una persona moral, en el sentido de decir, ya invertiste, ya estás ejerciendo, ya estás llevando a cabo una política de inclusión, nosotros como sociedad te queremos reconocer, en el sentido de vamos a premiarte de alguna forma. Nosotros trabajamos de manera independiente, pero tampoco lo hacemos a través de fondos, lo hacemos de carácter gratuito, pero sí buscamos reconocer que si tú ya hiciste un esfuerzo, la misma sociedad sea quien promueva que tú tengas este reconocimiento, y es por eso que hacemos las certificaciones, pero es de carácter, digamos, social, no tienen un reconocimiento ante la autoridad, pero han sido muy bien recibidos por más de 25 años, y ojalá entrara una autoridad que diga, yo quiero certificar y la idea que promueves se lleve a cabo, pero por una autoridad también que reconozca y que les dé beneficios a Laura, las personas. muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Te felicito como buena ciudadana y felicito a Libre Acceso por el trabajo que realiza. Gracias.